Buenas tardes. Estamos a día 8 de noviembre. Hoy tocaría hablar del tema 8 del curso de Sociedades Medievales 1 que estamos dando con el tema de la revuelta irmandiña en su contexto histórico, y el tema 8 trata sobre la cronología de la revuelta, la cronología irmandiña entre su estallido en 1467 y sus últimos coletazos hacia 1472, si bien el poder irmandiño termina en la primavera de 1469. Por lo tanto, vamos a hablar de la revuelta irmandiña durante su desarrollo y los años siguientes, los 3 años siguientes, considerando que ya en el tema 3 hablamos de conflictos y revueltas en la Europa bajo medieval, situando en ese contexto los irmandiños. En el tema 5 hablamos de la situación en Castilla y León, de crisis y conflictividad, y en el tema 6 hablamos de los ensayos previos a la gran revuelta de 1467. Por lo tanto, el antes de la revuelta ya está tratado, y ahora hablaremos de su desarrollo y continuación, sobre todo a nivel local, los 3 años siguientes, desde el punto de vista de una historia acontecimental, una historia factual. De ahí que la lección la vamos a titular Cronología Irmandiña, ¿no? Independientemente de las limitaciones que tiene una historia hecha de datos, de fechas, de nombres y de lugares, es un comienzo, o si queréis, una referencia imprescindible, ¿no? para hacer historia, ¿no? Claro, nosotros no nos reducimos a la historia de los acontecimientos, sino que la situamos de manera interactiva en su contexto social, político y mental, buscando la reconstrucción del hecho irmandiño como un hecho social, como un hecho humano. De hecho, de las 25 lecciones de las que consta este curso, solo vamos a dedicar una a la historia de los acontecimientos, ¿no? Que sí, seguirá estando presente en las restantes. Ya hemos hablado del comienzo, del final, de las fuentes, de la metodología a tratar esos hechos. Siempre estamos sobre la misma temática, solo que en esta lección número 8 vamos a establecer, digamos, el itinerario de la revuelta y sus momentos culminantes. Vamos a clasificar en 5 fases bien diferenciadas la cronología irmandiña. En 1467 vamos a hablar de la primera, de la fase de formación, de la segunda fase insurreccional, del derrotamiento de las fortalezas. La tercera fase son los 2 años de poder irmandiño, el triunfo de la revuelta entre 1467 y 1469. El cuarto periodo que vamos a considerar es en 1469, el fin de la revuelta, entendida como poder irmandiño, y hablaremos en primer lugar de la primavera de 1469, sobre todo de las batallas campales entre los ejércitos de la contrarrevuelta y los ejércitos irmandiños y sus consecuencias. Y por último, una quinta fase que cubriría los años
69, 70, 71 y 72, y donde vamos a hablar de las resistencias tardías, de la revuelta, de cómo el poder irmandiño se conserva en las ciudades durante un tiempo y de las alianzas que los ex-irmandiños, porque realmente ya no actúan como Santa Hermandad, pero son las mismas personas, pues las alianzas que establecen para sobrevivir cuando menos 3 años después de la batalla de Valmalige en la primavera de 1469, donde podemos considerar que termina el ciclo de poder irmandiño. Sobre este tema me refiero de una manera sintética en un trabajo mío que tenéis en la bibliografía, brevísimo, que se titula así, La revuelta de los irmandiños, los gorriones corren tras los halcones, que es una frase que ellos utilizan para representar el triunfo de su revolución. Pero bueno, aquí vamos a actualizar lo que allí se dice y añadir algunos elementos nuevos. Bien, la formación de la revuelta, ya lo dijimos al hablar de la situación política de guerra civil y formación de hermandades en el reino en la corona de Castilla y León, donde comentábamos que la hermandad en Galicia era una prolongación, que después resultó original, extraordinaria desde el punto de vista histórico, no solo del momento histórico, sino de lo que es la historia de las hermandades en la Edad Media castellana. Yo diría la historia de las hermandades en la Edad Media peninsular. Pues bien, eso sale de la hermandad de Castilla y León, que nace en el año 1464 en la localidad de Zamarramala, en la provincia de Segovia, donde se da un hecho, en fin, que podía ser anecdótico, pero después que resultó de tanta importancia que nos obliga a empezar por los incidentes de Zamarramala para explicar la revuelta irmandiña. Hay que decir que lo que voy brevemente a contar todavía se celebra hoy en día por parte de las mujeres de Zamarramala. Es decir, que ahí lo que pasa es que la Guardia Mora de Enrique IV pues, agrede al pueblo, hay un levantamiento donde las mujeres juegan un papel muy importante y eso da pie a la creación de la hermandad en Segovia, donde el 8 de octubre de 1464 tiene lugar la primera Junta General de la Hermandad de Castilla y León. Eso, por lo tanto, es unos meses antes de la farsa de Ávila, ¿no? Donde la rebelión de la nobleza castellana contra Enrique IV pues adquiere un carácter ritual, que es el destronamiento simbólico de Enrique IV y el entronamiento del niño, de su hermano menor, el niño príncipe Alfonso. Bueno, unos años antes ya existían tensiones sociales que animaron a Enrique IV a conceder en Segovia la hermandad, que se extendió a partir de ese momento en toda la corona de Castilla y León de manera acelerada a partir del momento en que la guerra civil se desata abiertamente en la corona de Castilla y León. Ya hemos comentado que los acontecimientos militares nunca alcanzan a Galicia, es decir, suceden siempre pues, en la meseta, a veces se desplazan hacia el sur, pero no alcanzan a Galicia, que permanece fiel al rey legítimo en toda la guerra civil, gracias justamente al levantamiento de la Santa Hermandad. Bien,
Comentamos también de la demanda política a partir del año 1465, que es cuando la formación de hermandades se convierte en urgente por la propia guerra civil. Pues hay una demanda, que yo llamaría una demanda política, de los concellos de Galicia, solicitando que Enrique IV extendiera la hermandad a Galicia. Ahí está documentado que lo solicitan el Ayuntamiento de Santiago, Betanzos, Pontevedra, Coruña, Ourense, Lugo, Ferrol y probablemente de otras villas más y ciudades de las que a lo mejor no tenemos noticia documental. Comentamos ya la importancia que tuvo Betanzos, que era significaba como villa la presencia del poder real en Galicia, como ciudad realenga, y que Juan Blanco, que ya un notario de Betanzos, que ya destacaba en ese momento como líder urbano, y que está presente en las Cortes de Salamanca en mayo de 1465, representando por primera vez a Galicia, ¿no? Significa la recuperación momentánea del voto en Cortes de Galicia. Un mes después, en junio de 1465, Enrique IV concede el título de ciudad del rey a Betanzos, y ya comentamos cómo poco antes de morir pues le sigue reconociendo esa condición de representativa del poder real en Galicia. Hay que recordar que en el siglo XV Galicia había sufrido desde finales del siglo anterior un proceso de refeudalización, y ser del rey era, a diferencia de lo que sucede en otras partes de la corona de Castilla y León y de la península de Europa, ser del rey era ser libre, ¿no? Estar libre de la servidumbre de los señores, que se endurece en ese tiempo, y nadie se quedaba atrás en eso de querer ser del rey. En cuanto a núcleos urbanos, quien podía presumir de eso antes que nada era Betanzos, que juega un papel central en la obtención de ese permiso para crear hermandades en Galicia, 2 años después, por las resistencias que existían. De todos modos, mientras a partir de la Junta de Segovia, en octubre de 1464, hasta que se forman de una manera definitiva y extensiva y seria las hermandades en Galicia a principios del año 1467, pues transcurren 2 años. Y esos 2 años, en esos 2 años hemos detectado una presencia de la Hermandad de Castilla y León en Galicia, ¿no? A veces porque simplemente los documentos se refieren a la hermandad. Algunos aparecen representantes, sobre todo zamoranos, ¿no?, de la Hermandad de Castilla y León haciendo gestiones en Galicia. Probablemente, por lo que veremos después, algunas ciudades, incluso zonas, comunidades rurales, envían representantes a las juntas que se celebraban en Castilla y León, que se celebraron durante esos 2 años. Pero, en fin, se trata de una extensión puntual, poco significativa, de la Hermandad de Castilla y León, y sobre todo no institucionalizada, escasamente organizada, ¿no? De hecho, no se conserva ningún documento de ninguna hermandad en ese periodo anterior a 1467, ese periodo bienal anterior a 1467, y sin presencias puntuales en los 2 sentidos. Representantes de la Hermandad de Castilla y León, que aparecían por aquí, y probable participación de gallegos en las juntas que se celebraron durante esos 2 años
fuera del Reino de Galicia, dentro de la corona de Castilla y León. Por lo tanto, las hermandades en rebelión, a partir del año 1467, tienen una prehistoria que consiste, pues eso, en cierta relación con la hermandad de Castilla y León y una presión constante, sobre todo de las ciudades, para que se extendiera con todas sus consecuencias la Santa Hermandad al Reino de Castilla. La organización definitiva, a partir naturalmente de una carta de Enrique IV, tiene lugar entre la Junta de Fuensalida de las Hermandades de Castilla y León en enero de 1467 y la Junta de Medina del Campo de las Hermandades de la Hermandad de Castilla y León en abril de 1467. Y se da de una manera paradójica, de forma doble. Primero, lo más importante es que hay una carta de Enrique IV que llega a Galicia y se empieza a leer por parte, sobre todo en las ciudades de los concellos, para convocar asamblea y elegir alcaldes y diputados y más cargos de la Santa Hermandad. Lo dicen así los testigos del pleito de Tavera Fonseca. Viniera un corregidor, representante real, el cual por mandato del dicho rey, Enrique IV, hiciera juntar la dicha gente común en la dicha hermandad, hiciera alcaldes en ella y les dio varas de justicia para que castigasen los malfechores y para que derrocasen las fortalezas del dicho rey. Hermandad tenemos, dice uno de sus testigos. Bueno, aquí ya veis que hay una doble representación del rey. Por un lado la carta, de la que veremos que se lee en público. Por ejemplo, otro testigo dice que se dio lectura pública de cierta provisión y mandado del rey para constituir asamblea y elegir los cargos de la Santa Hermandad. Bien estando presente un representante real, bien simplemente leyendo quien presidía la asamblea la carta del rey ordenando hacer hermandades. Claro, el protagonismo es juntar a la gente común, protagonismo popular que está en todo el pleito de Tavera Fonseca como elemento fundamental de la hermandad y de la revuelta, independientemente de que participen otros sectores sociales. El elemento fundamental de la formación de la hermandad es elegir los alcaldes de la Santa Hermandad, que comparten el nombre con los alcaldes municipales, con los alcaldes del concello, y tienen unas atribuciones parecidas, excesivas, que excedían las que hoy tiene un alcalde en una democracia moderna, en cuanto a poder real, que incluía, pues, incluso formar milicias y dirigirlas, sobre todo en el ámbito urbano, independientemente de que existieran también capitanes que a la hora de confrontaciones militares de mayor envergadura. Lo veremos porque hay un tema dedicado a la organización interna de la Santa Hermandad. Y bueno, y les dan varas de justicia, que son simplemente es un bastón de mando, del cual queda hoy todavía recuerdo, porque es el que se le entrega después de unas elecciones al alcalde elegido, ¿no? Entonces, solamente hacer notar algo que tiene que ver con la elección anterior, que claro, siempre hay que
dicen, echar una doble mirada, es decir, por un lado, la fiabilidad del documento, en la medida que la memoria reproduce concretamente la carta del rey que se leía públicamente, pero por otro lado saber que eso se hace 60 años después y que hablamos del comienzo de la revuelta antes de que se empezaran a derrocar fortalezas. Por lo tanto, yo creo que es un exceso del propio testigo cuando dice de que en este documento fundacional de la hermandad, aparte de perseguir malhechores, que era la función clásica de las hermandades, se les ordenaba que derrocasen las fortalezas de dicho reino. Eso entramos ya dentro de la polémica, que está muy presente en el proyecto de Talavera Fonseca, donde es obvio, porque en las cartas de formación de hermandades, además, existen modelos para otros lugares del reino de Castilla y León, y sabemos perfectamente que no contenían una orden perentoria y tan absoluta como esa, cosa que, como también dicen los contrarios a la revuelta, que hicieron en gran medida por su propia autoridad, entendimiento y decisión los propios irmandinos. Entonces, así se forma la hermandad, que en el caso de Santiago de Compostela, el acto asambleario tiene lugar en el coto de Santa Susana, actualmente la Alameda, ¿no?, donde recordáis que hay una iglesia románica allí y como testimonio de que la estructura física, geofísica, permanece, ¿no? Entonces, en las faldas de ese monte, delante de la puerta de las murallas, entre la puerta de la muralla y la iglesia, allí tuvo lugar una asamblea que se hacía extramuros por la cantidad enorme de gente que asistió, porque el resto de las asambleas se hacían en la plaza de la Quintana, lo que hoy llamamos la plaza de la Quintana, porque claro, el Obradoiro, como sabéis, quedaba también extramuros de la... no existía como plaza, nace en el siglo XVIII y estaba en buena medida fuera de las murallas también. Por lo tanto, esa asamblea se hizo no en la Quintana, sino fuera de las murallas, porque no solo asistió a la población urbana, sino campesinos de las tierras de Barcala, Negreira y Altamira, Brión, es decir, campesinos de los alrededores de Santiago, trazando un círculo bastante amplio, ¿no? Porque, pues eso, que incluía el actual concello de Brión y Negreira, etc. Y esto es una dinámica ya que vimos en los ensayos previos, ¿eh? Vimos en la revuelta de los puertos, en la de 1431 antes, en la hermandad de Noya, Muros y Santiago de Compostela, que son las ciudades las que contagian el espíritu de rebeldía al campo, por lo menos desde el punto de vista organizativo. Porque hay que decir que paralelamente a la formación, en principio de origen urbano, de las hermandades entre enero y abril, tiene lugar un proceso un poco sorprendente de origen no urbano, de origen rural, costero, etcétera, en que probablemente no confiando en el resultado institucional del proceso urbano de formación de las hermandades, campesinos
pescadores y después la gente común de las ciudades, pues acuden a la Junta de Medina del Campo de la Hermandad de Castilla y León con unos memoriales de agravios que iban más allá, no en el tema de las fortalezas, pero sí en el tema de la intencionalidad antiseñorial, que iban más allá de la formación política de las hermandades a partir de las ciudades. Entonces, por un lado, las ciudades, como en el caso de Santiago de Compostela, extienden desde el primer momento la organización irmandiña al campo, naturalmente a partir de las grandes ciudades, cabezas del arzobispado, en el caso de Compostela, del obispado, en el caso de las otras diócesis, pues se produce un fenómeno de extensión, de formación, a través de asambleas, de la hermandad, y donde se elegían en esas asambleas alcaldes y diputados. Pero paralelamente, decía, dirigentes irmandiños locales, en uno de los casos, en otro caso simplemente los vecinos, se dirigen a la Junta de la Hermandad de Castilla y León en Medina del Campo con unos memoriales más radicales de los que se están planteando en las ciudades, con presencia a menudo de representantes del rey para formación de las hermandades, para perseguir malhechores, exclusivamente para perseguir malhechores. Por lo tanto, desde el primer momento ya encontramos ese doble proceso de formación de las hermandades para perseguir malhechores, o sea, para administrar justicia, y paralelamente por parte de campesinos, pescadores y la gente común de las ciudades, un proceso de radicalización antiseñorial. Ambos fenómenos, el fenómeno institucional por un lado y el proceso de radicalización antiseñorial, confluirán y darán lugar a la insurrección de abril de 1467. En estas asambleas constituyentes decíamos que suele haber, por lo menos en los importantes, un representante del rey, un corregidor, se eligen alcaldes, el alcalde recibe la vara de mando, la vara de justicia, y eso sucede, decíamos, en las grandes villas y ciudades, y también en los puertos pesqueros y en las aldeas, ¿no? Tenemos una referencia de Salnés, por ejemplo, donde está claro de que allí también es un corregidor quien entrega a los alcaldes las varas de mando, probablemente a través de una asamblea en Pontevedra, no creo que fuera en Santiago, lo cual nos hace pensar que también en la asamblea en Santa Susana, en Santiago de Compostela, no solo se dieron las varas de justicia, se entregaron las varas de justicia a los alcaldes de la ciudad de Santiago, sino también a los alcaldes de los concellos y parroquias rurales hasta Brión y Negreira, en esos dos extremos que estaban en esa asamblea representados. Tenemos otra referencia de la carta que se leía en esas asambleas, que dice así:
pregonada según una memoria popular, abro comillas, en todas las villas y lugares del Reino de Galicia. Villas y lugares, ciudades y aldeas. Y un viejo campesino favorable a la revuelta recuerda que el dicho rey mandaba sus provisiones, es un tipo de documento real, al dicho reino de Galicia, para que la gente común del dicho reino se juntasen y hiciesen hermandad y tomasen y derrocasen las fortalezas, como ya dijimos. Estoy verificando que no es el mismo testigo de la lectura anterior, pero prácticamente es exactamente lo mismo, ¿no?, en uno y otro caso. O sea, que salvando el tema de que la primera lectura que hicimos de esa carta del rey hacía referencia al derrocamiento de las fortalezas, que lo añadió naturalmente el propio testigo. Por lo tanto, tenemos una demanda política de extensión de hermandades entre 1465 y 1467, la organización y extensión por toda Galicia mediante asambleas de la formación de las hermandades, y lo que yo llamo la demanda social, ¿no?, a la que hicimos referencia, es decir, un fenómeno paralelo de tipo reivindicativo antiseñorial, que avanza al mismo tiempo que la formación institucional de las hermandades, hasta confluir ambos fenómenos, uno desde arriba y otro desde abajo, en la insurrección de la segunda mitad de abril de 1467. En realidad, sabemos por dos fuentes de que la olla estaba llegando en Galicia, la olla social, a su punto de ebullición en esos primeros meses de abril, perdón, de 1467. Lo sabemos por los propios protagonistas, campesinos y pescadores, en este caso concreto, porque en el caso de las ciudades era el concello quien asumía la representación del conjunto de la ciudad. Por lo tanto, no nos han llegado documentos específicos de la gente menuda, de la ciudad, de los oficiales y de los artesanos, pero sabemos lo que quieren por los hechos que realiza, pero no tenemos constancia escrita. Entonces, sabemos del proceso de radicalización antiseñorial paralelo a la formación institucional de las hermandades por los propios protagonistas y por sus propios antagonistas. Tenemos dos documentos relacionados con el conde de Lemos, uno del 8 de febrero de 1465 y el otro del mismo mes de febrero del año 1467, muy breve, pero muy sustancioso, que nos habla del temor enfermizo que la clase nobiliaria temía a que, si se extendieran las hermandades a sus jurisdicciones, eso se transformara en un instrumento de revuelta antiseñorial. Así, en el documento de 1465, que realmente es el año en que comienza a organizarse con seriedad, ya habían hecho una Junta General, las hermandades en Castilla y León, y sin embargo en su documento se dice, el documento lo siguiente: se justifica
el traspaso por parte del conde de Lemos de la fortaleza de Monforte a su hijo Alfonso Osorio, porque, abro comillas, las hermandades de Galicia le eran contrarias y podría ser que le quisiesen tomar sus tierras. La cita es un poco sorprendente porque nos consta que 2 años antes, de 1467, las hermandades aparecen mencionadas, pero no estaban organizadas. Pero existía ese temor que provoca el apoderamiento por parte del conde de Lemos de la fortaleza de Monforte a su hijo Alfonso Osorio, que después morirá joven. 2 años después, el conde de Lemos se dirige de nuevo a su hijo, alzó su homenaje a su hijo, dice la fuente de donde sacamos eso, que es el pleito Tavera Fonseca. Y dice, le alzó el conde de nuevo el homenaje a su hijo para que más libremente pudiese defender sus tierras de las hermandades de Galicia que hacíanse superiores. En este caso, naturalmente, en febrero encontramos otra vez las hermandades de Galicia, pero con el añadido de que hacíanse superiores y otra vez la preocupación del conde de Lemos para que su hijo pudiera defenderse de esas hermandades de Galicia, que ya sabemos que 2 años después, en febrero de 1467, habían iniciado su organización. Por lo tanto, aquí tenemos documentos previos a la insurrección general de la gente común a nombre de Irmandad en Galicia, demostrando el temor, en este caso del conde de Lemos, que era realmente la cabeza más lúcida, eso lo reconoce el propio Vasco da Ponte, de la nobleza de la época en Galicia. Tanto en cuanto a inteligencia, como también, porque la inteligencia solo brilla si hay en estos casos como un patrimonio detrás que lo justifique. El conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, era el noble más poderoso de la Galicia irmandiña, de Galicia en la época irmandiña, y por lo tanto su sentido de clase le hacía ser especialmente intuitivo respecto a dónde podía llevar la extensión de las hermandades de Enrique IV a Galicia. De hecho, él estuvo siempre muy vacilante entre apoyar o contradecir a Enrique IV en la guerra civil. Más bien fue contrario a Enrique IV y se alineó con la nobleza rebelde de Castilla y León. Y vamos ya, si esta carta de febrero de 1467, más temerosa que la anterior de hace 2 años, indica que algo se está cociendo en Galicia, sobre todo en las clases populares, pues esto tenemos la prueba con 2 documentos que en un caso desde Vilanova de Arousa y en otro caso desde la aldea de Sande, desde la parroquia de Sande en Ourense, se envían con reclamaciones y reivindicaciones a la Junta de Medina del Campo, que tiene lugar el mes de abril en esa misma ciudad castellana. En Vilanova de Arousa, los campesinos y pescadores exigen, reivindican, no ante la primera Junta de Galicia, que en ese momento con toda seguridad ya tuvo lugar en Melide, en Galicia, sino no se dirige a la primera Junta de las Hermandades Gallegas, que o fue contemporánea de la de Medina o se realizó, lo más probablemente, un poco después, sino que se dirige a la de Castilla y León, en Medina del Campo,
y lo hace Ruy Vicente, el alcalde de Vilanova de Arousa, de la Santa Hermandad, y dice, demostrando que ya estaba perfectamente organizada, no solo ahí, sino probablemente ya en toda Galicia, en todas las villas y lugares del reino, como decía un testigo del reino. Entonces, el 2 de abril de 1467, Ruy Vicente dice: por tanto, eu, o dito alcalde, son sabedor en como se faz e trata a Junta da Santa Irmandade en a vila de Medina, e soían de pasar grandes cousas, as quais se farán a servicio de Dios e da Coroa Real de Castilla, e porque fiquen cortadas todas as maneras, tratados, usos e costumbres que novamente eran postos. Bueno, así, leído un golpe, pues requiere una explicación. En primer lugar, se trata de, como ya dijimos, de la Hermandad de Vilanova de Arousa, se dirige a la Junta de la Hermandad de Castilla y León, en Medina del Campo, diciendo que van a pasar grandes cousas. Tan gallego, obviamente, soían, y habla de que soían e de pasar grandes cousas, as cuales se farán a servicio de Dios e da Coroa Real de Castilla. El 2 de abril, algunos ya sabían lo que querían hacer. Los datos del primer derrocamiento son de 23 días después, del 25 de abril, pero en Vilanova de Arousa y en el resto de Galicia había muchos que ya sabían que iban a pasar grandes cosas y que además tenían muy clara la justificación legal de lo que luego será la insurrección armada irmandiña, que en el momento y después dirán una y otra vez que se hacía en servicio de Dios y del rey, Enrique IV. Y claro, lo que nos interesa nos interesa este documento dirigido a la Junta de Castilla y León, bien porque no estaba constituida la Junta General de la Santa Hermandad del Reino, que no creo, bien porque estando constituida esa Junta, como sabremos en el tema del órgano máximo de la representación de la hermandad en Galicia, cuando tratemos eso, veremos que en la primera Junta para nada se habló de derrocar las fortalezas. Entonces ellos, que seguramente están ya en esa línea, por lo menos en una línea antiseñorial clara, de no reducir la hermandad exclusivamente a la persecución de malhechores, se dirigen a la Junta de Castilla y León, no a la Junta de Galicia en ese momento. Y dicen con claridad de que el motivo de las grandes cosas que van a pasar está en que, y ahí viene su reivindicación, en que deben ser cortadas los usos y costumbres que nuevamente serán puestos. Se refiere a las nuevas imposiciones, a los nuevos tributos. Se refiere a los tributos feudales que fueron endurecidos, como ya dije varias veces, a lo largo de ese siglo XV por la nueva nobleza trastamarista. Tenemos aquí, por lo tanto, un documento antiseñorial claro y anticipatorio de lo que vendrá 3 semanas después, la insurrección general contra las fortalezas. Bueno, los antagonistas en este caso, allí en Vilanova de Arousa, eran Suero Gómez de Soutomayor por un lado y el arzobispo de Santiago y sus alcaldes en las fortalezas de la zona. Hay otro documento, este es un documento representativo del estado de ánimo en el momento previo a la insurrección de los pescadores y campesinos de Vilanova de Arousa, y hay otro documento parecido dirigido también a la Junta de Castilla
y León, de la parroquia orensana de Sande, tamén dirigido a la Junta da Santa Hermandade que se había de facer en Medina del Campo este presente ano. Non sabemos con que antelación se redactou o documento. É porque o dito señor rei e ou os señores do seu consello ou os da dita Junta da Santa Hermandade fosen informados de todo ello. De lo que tienen que informar los campesinos de Sande es de, por razón que por los dichos señores que foron da dita terra, por seus meiriños e lugares tenentes, foran feitos moitos males e danos, e roubos, e prisións, e rescates, e forzas, e tributos e pedidos lanzados, e imposicións postas en tanto grado que por causa delo os veciños e moradores da dita terra estaban en gran pobreza e a dita terra non poderá nin podía soportar os ditos males e daños, roubos e forzas e imposicións que lle foran postas. En definitiva, se trata de un documento contemporáneo de los propios campesinos, en este caso orensanos, que confirma lo que dicen los testigos del pleito Tavera Fonseca claramente, el carácter inicialmente justiciero de la hermandad contra los agravios que recibían de los señores, pero que añade, como el documento de Vilanova de Arousa, junto con los agravios, robos, rescates, en fin, secuestros, forzas, normalmente pues imposiciones, pues añade tributos y pedidos lanzados e imposiciones. Y de nuevo al final repite la retahíla de los agravios y al final e imposicións que lles foran postas. Quiere decir eso que se trata otra vez de unir las reivindicaciones puramente justicieras de que cesen los agravios y los delitos con las reivindicaciones estrictamente antiseñoriales, antifeudales, que tienen que ver con los tributos feudales, sobre todo los nuevamente impuestos que indican esa segunda señorialización que vivió Galicia del siglo XV. Y otra vez, con una frase misteriosa, anticipadora de lo que va a pasar, donde dice, por razón que por los dichos señores que foron da dita terra. Traduzco para que lo sigáis. Fuera de Galicia, habla de los señores que fueron en dicha tierra. Hasta donde sabemos, los señores seguían siendo los señores de la tierra en ese momento. Dejarán de serlo un mes después o 2 meses después, no sabemos la fecha exacta de redacción de este documento dirigido a la Junta de Castilla y León, pero como en el caso anterior tenemos la premonición, en el caso de Vilanova de Arousa, que van a suceder grandes cosas, y en el caso de los campesinos de Sande, de que los señores que fueron de esta tierra. Ahora, anticipando ya el carácter antiseñorial radical de la revuelta hermandiña que damos por iniciada el 25 de abril con el derrocamiento del castillo Ramiro, no muy lejos, cercana a la ciudad orense, no muy lejos del pueblo de Sande, en el valle de la Línea, en Orense. Por lo tanto, la clave está en que en la segunda quincena del mes de abril confluyen 3 tendencias políticas y sociales del momento muy importantes. La tendencia institucional de formación de la hermandad, que va a ser el instrumento de la revuelta. La tendencia social antiseñorial de descontento de los campesinos con los tributos y el deseo de liberación por parte de los vasallos respecto de sus señores. Y en tercer lugar,
y no por eso el menos importante, sino el más importante, porque será el que desate la revuelta, el que la haga estallar en determinado día y en determinado lugar, pues los agravios, es decir, los delitos que se perpetraban contra la gente común y contra todo el mundo por parte de los señores de las fortalezas. Es decir, el factor político, el factor social y el factor justiciero y legal, que juega un papel muy importante en el estallido de la revuelta, toda vez que esta tiene lugar después de un periodo relativamente prolongado de acumulación de agravios que hace estallar de indignación a los campesinos, a los pescadores, a los oficiales artesanos, arrastrando al resto de la población en 1467 en Galicia, con grandes consecuencias históricas. Dejamos aquí entonces esta primera parte de la lección 8 sobre la cronología de la revuelta irlandesa.